Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que pasas por aquí y ves o escuchas alguno de mis videos, pues te agradezco tu tiempo, pero también aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte y a unirte a este grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar principalmente temas relacionados con el coaching, pero también con el desarrollo para ayudarnos mutuamente a avanzar en la vida, a ser una mejor persona, a crear tu mejor versión y a desarrollar todo tu potencial. Pero también hay una pequeña sección que vas a ver que se llaman frases de motivación. En estas frases que, bueno, me encantan y con ellas quiero transmitirte buenos mensajes que para que te ayuden a tener un día mejor, para que te ayuden a levantar ese ánimo y para que todas las cosas que te propones y los proyectos en los que actualmente te encuentres trabajando, pues los sigas con todo el ánimo del mundo. Como por ejemplo, el día de hoy te traigo esta frase que me gusta muchísimo, que nos invita no nada más al tema de motivación, pero también a la reflexión. Y esta es una frase anónima que dice, no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero sí puedes cambiar a las personas que te rodean. Bueno, esta frase me gusta mucho porque, mira, primero que nada, antes de hablarte del tema de motivación, lo que quiero transmitirte es, primero, cuál es la reflexión que podemos hacer con esta frase. Y yo creo que estamos actualmente en un mundo lleno de personas que probablemente no son ni siquiera conscientes del tipo de energía que están abriendo al mundo. Es decir, todos tenemos como una energía, un cierto vibe, una cierta vibración, ¿no? Y probablemente tú ya te hayas dado cuenta que hay personas que es increíble estar rodeado de este tipo de personas porque son muy agradables, porque normalmente te levantan el ánimo y capaz que con ellas quieres comerte el mundo y quieres hacer cosas nuevas y estás inventando nuevas ideas y quieres terminar y crear nuevas cosas y proyectos, ¿no? Pero también hay otras personas que hacen todo lo contrario. Este tipo de personas lo que hacen es bajar tu ánimo, a lo mejor te contaminan, a lo mejor te contagian de ciertas emociones que no te ayudan. Y este tipo de personas pueden ser incluso en el extremo hasta cierto punto, van mucho más allá de la negatividad, pueden caer incluso en la toxicidad. Este tipo de personas es importante que tú las identifiques y que tú trates de hacer como un alto en el camino e identifiques realmente cuál es el tipo de energía que estás consumiendo todos los días. Porque mira, así como lo hacemos con las redes sociales, con las noticias, como lo hacemos, por ejemplo, con la información laboral, con la información personal, con todas las cosas que tú vas absorbiendo todos los días, eso, si somos conscientes de ello, podemos hacer ese alto que te mencionaba y decir, a ver, esto me ayuda, esto no me ayuda, e ir removiendo todo aquello que no te sirve. Pero con las personas es un poquito más difícil, por la sencilla razón de que a veces no nos damos cuenta que esta energía negativa nos puede causar muchísimo daño, ¿eh? Por ejemplo, por supuesto, si tú dices la parte fácil podría ser, oye, bueno, a lo mejor las personas que me rodean actualmente, quizás no me he dado cuenta que hay una que otra persona bastante negativa o capaz que es una persona tóxica y no me he dado cuenta. O probablemente ya lo he visto, lo he notado, como que hace determinado tipo de comentarios, a lo mejor me hace sentir mal, pero bueno, no pasa nada y yo sigo teniendo como esta relación con esas personas. Ok, bueno, cuando hacemos una reflexión en nuestro desarrollo e identificamos a este tipo de personas, entonces nos podemos poner ahora sí más estrictos de a quién le regalas tu tiempo, a quién le regalamos nuestro tiempo, con quién compartes esos días, con quién compartes tu tiempo libre, con quién compartes tus sueños y las cosas que quieres hablar y las cosas que quieres crear. Porque el tiempo, acuérdate que es finito y no disponemos de mucho tiempo en la vida para lograr las cosas que te propones.
Y por esa razón, sencillamente, como no tenemos todo el tiempo del mundo, eso sería increíble, pero como no tenemos todo el tiempo y no sabemos cuánto vamos a tener y cómo va a ser nuestra existencia, pues por eso resulta muy relevante saber en dónde nos gastamos ese tiempo y con quién gastamos ese tiempo, ¿no? Por esa razón, aquí la frase te dice, no puedes cambiar a las personas que te rodean. Por supuesto, tú no puedes ir y cambiar a las personas que están cerca de ti y decir, oye, pero sabes qué, tus palabras normalmente son negativas. Normalmente la vibra que tú estás transmitiendo es muy pesada. Todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo estás hablando de crítica, todo el tiempo estás en el chisme, todo el tiempo estás viendo negatividad, problemas, cosas tóxicas, noticias amarillas, es decir, todo eso que estás hablando o que hablas todo el tiempo me contamina y no nada más a ti, te contaminas a ti mismo en el proceso. Como no podemos decir todo esto porque probablemente haya personas que son muy cercanas a ti y no lo puedes decir, ahí lo que podemos hacer es como tal cual lo dice la frase, ok, yo no puedo cambiar a estas personas que me rodean, pero sí puedo cambiar a las personas que me rodean. Es decir, ahí es en donde vienen tres ideas que quiero compartirte de cómo puedes hacer simplemente para alejarte de ese tipo de energía. Así que acuérdate, la reflexión es primero hacer conciencia de que hay personas que te van a contagiar de cierto tipo de energía. Así que el primer mensaje para ti es que seas celoso, que seas muy cuidadoso de con quién estás gastando tu tiempo, cuál es el tipo de energía que te están contagiando. Porque si tú te rodeas de personas que no te están contagiando con algo positivo o con cosas que te agregan valor, muy seguramente, o sea, puedes contagiarte de ese tipo de energías, de ese tipo de vibración y quizás puedas caer en tristeza, puedas caer en angustia, puedes caer en estrés o incluso convertirte tú mismo en una persona negativa. Por esa razón, las tres ideas que quiero compartirte es, ok, como tal cual lo dice aquí la frase. Tú quizás no vamos a ir en decirle a estas personas que cambien. Cada quien es responsable de su propio futuro y de su propio desarrollo. Cada persona es como quiere ser. No vamos a cambiarlos. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros. Y ahí es en donde está el desarrollo. Tú puedes cambiar y puedes cambiar a esas personas. Por eso, la primer cosa que te sugiero que puedes poner en práctica es pasar menos tiempo con este tipo de personas, ¿ok? Simplemente quizás, o sea, ¿qué pasa cuando es una persona? Si es alguien muy lejano, no pasa nada y tú dices, ok, bueno, a lo mejor simplemente ya me alejo de esa amistad o me alejo de esa persona y asunto solucionado, ¿no? Problema resuelto. Pero, ¿qué pasa cuando es alguien cercano? Cuando es un familiar, cuando es la pareja, cuando es alguien muy cercano. Ok, lo primero que hay que hacer es pasar menos tiempo con esa persona, en la medida de lo posible. Y aquí es que tú pongas atención a eso, ¿no? O sea, cómo te está afectando este tipo de personas, este tipo de energía. Y si ves que te sientes abrumado, si ves que tu estrés es frecuente, si ves que te encuentras irritable frecuentemente, probablemente es que te estás contagiando de ese tipo de energía. Por esa razón es importante pasar menos tiempo con ese tipo de personas. Ahora, el segundo punto es, ahora bien, el tiempo que pases con este tipo de personas, aunque sea poco, ok, muy bien, tú puedes hacer, dedicarte a escuchar a la persona, ok, y evitar cualquier confrontación. Es decir, no tiene caso discutir con alguien a quien no le importa su desarrollo y no es consciente del daño que puede causar, no solo a otras personas, pero a sí misma con ese tipo de actitud o ese tipo de emoción. Por esa razón, si tú estás, por ejemplo, no sé, si es un familiar y pasas tiempo con esta persona de forma frecuente, es preferible no entrar en discusiones, es preferible no entrar como en este tipo de conversaciones, en querer hacer entrar en razón a la persona y decirle, oye, mira, esto no te ayuda, esto no es bueno, esto sí, porque
Este tipo de personas normalmente no están ahí, no han llegado ahí, no han hecho un trabajo en el desarrollo. Y este tipo de trabajo es de uno mismo. Cada quien tiene que hacer su propio trabajo. El desarrollo es tal cual ponerse frente a un espejo y ahí hay que hacerlo cada uno a su debido tiempo. Por esa razón, si tú quieres entrar en discusiones o quieres entrar en alguna conversación, tú con el interés de agregar valor a esa persona, no siempre te lo van a tomar a bien, porque esa persona capaz lo puede tomar como una ofensa, lo puede tomar como que no lo comprendes o no la comprendes, y entre sus quejas y entre toda la negatividad que todo el tiempo está compartiendo, pues capaz que hasta termine molesta o se irrite contigo. Por esa razón, aquí es importante simplemente escuchar, ser empático, comprender a esa persona, tener bondad y tener compasión, porque es una persona que probablemente todavía no se ha movido hacia ese desarrollo personal. Ahora, esa es la segunda cosa. Y la tercera idea que puedes poner en práctica es, una vez que ya te despidas de esa persona y que ya hayas regresado, ahora sí, por ejemplo, a tu mundo, que ya estés en tu casa, que ya no estés con esta persona o que no esté cerca de ti, ahí es importante no entretener pensamientos negativos o trata de no seguir el hilo a toda esa negatividad que la persona te ha compartido. Porque, ¿qué pasa cuando la persona te ha compartido una serie de problemas, de quejas, de preocupaciones? Tú te quedas con la cabeza, es decir, imagínate que eres como un recipiente en donde la otra persona ha puesto una gran cantidad de basura en ti. Imagínate, o sea, qué complicado es eso. Y si tú te preocupas y en ese momento ya estás a solas y sigues preocupándote por eso, por todas esas quejas y te quedas inquieto o estás con esa angustia, eso no es bueno para tu salud. Por esa razón, hay que identificar que eso fue una energía negativa, que la persona simplemente quería hacer catarsis con alguien, a lo mejor se quería, no sé, o sea, como tratar de tener una conversación para quejarse, para hablar de ciertas cosas negativas, ¿ok? Pero acá lo importante es que tú seas consciente que eso hay que sacarlo de tu vida, hay que sacarlo de tu mente. No, no hay que seguir dándole cuerda a ese mismo pensamiento para evitar que efectivamente esa energía entre en ti y te cause un daño. Ese es el principal objetivo que quiero transmitirte con esa frase al decirte, recuerda que tú no vas a ir a cambiar a otras personas que te rodean, no vas a ir a cambiar a esa persona tóxica o a esa persona negativa o a esa persona que todo el tiempo se queja y llega y te contamina. No, pero sí la puedes cambiar. Sí puedes invertir menos tiempo con esa persona, sí puedes hacer que esos comentarios negativos se queden al margen y no te lleves al interior, no te lleves al corazón, no te lleves a tu cabeza ese tipo de comentarios y mucho menos le des más tiempo aire, mucho menos le des como mayor tiempo e inversión tuya de tu valioso tiempo para continuar con ese tipo de pensamientos negativos. Con todo esto, con estas tres ideas que son muy sencillas, pero las puedes poner en práctica a la de ella, eso va a hacer que tú te mantengas en tu energía. Y si bien si ya me conoces de tiempo, sabes que no me gustan los extremos, tampoco te diría como el ser 100% positivo y evadir los problemas o evadir las preocupaciones. Creo que en mi opinión, no se trata de eso, se trata simplemente de proteger tu energía, proteger cuál es tu vibración, cuál es el mundo que quieres crear, porque necesitas de mucha concentración, necesitas de tiempo, necesitas de intención y de propósito para poder llevar a cabo esos sueños que tienes pensado crearlos en la vida, para poder crear esa realidad que tú quieres diseñar y que quieres experimentar en el día de hoy, ¿no? Por esa razón es crítico que tú observes cuáles son las personas que te rodean, cuál es el tipo de energía y de cosas que te comparten y que si ves que hay algo que no es bueno
y que además es frecuente y no te está ayudando, pues en ese momento, simple y sencillamente, si te puedes alejar, es lo mejor. Pero si no puedes, porque son personas muy cercanas, recuerda esas 3 ideas que te comenté y con esas 3 ideas simplemente vas a ayudar a tomar lo bueno simplemente y lo negativo dejarlo de lado. Así que recuerda, como dice esta frase, no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero está genial y es sí puedes cambiar a las personas que te rodean. Así que si ves algo que no te está ayudando, identifícalo a tiempo y muévete, ¿ok? Bueno, pues espero que esta frase te haya gustado también. mm, Espero que tengas un excelente día. Cualquier comentario o cualquier cosa que me quieras compartir relacionado con esta frase, déjame un comentario aquí. A lo mejor a veces me tardo poquito, pero sí veo tus comentarios y sí los contesto. Y dime qué es lo que piensas en general, ¿no? De este tema y en general de las frases que te comparto en el canal. Bueno, pues espero que te encuentres muy bien y te veo pronto.